compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, don Fernando. Vamos a esperar a que ingresen para no tener que estar resolviendo dos veces el examen. Don Maynor Laaz. Muy buenas tardes, Lick. Gusto saludarle. Fíjese que le quería comentar, a efecto de mi examen parcial, cabal a las 18 horas en punto, lo estaba entregando, pero ya me aparece que usted no acepta exámenes después de las 18, pero considero que en 18 estaba todavía en tiempo récord. No. Eso, la idea era que ustedes procuraran hacerlo a las 6. Se supone que está abierto desde las 5. Y que para acelerar, digamos, el inicio de la resolución. Sí, pero me aparece que ya no es entregado para su persona a las 6 en punto. O sea, yo lo envié a las 6 en punto, ahí puede revisar. Pero eso a usted le marca entregado fuera de hora, pero eso, como este es un laboratorio, no tiene más efecto que ustedes lo hicieran en el tiempo que les había asignado. Ah, ok, gracias. Ya. Es más, de hecho, yo doy cierto tiempo de gracia siempre, aunque ustedes deben de saber que cuando uno es abogado, le ponen plazos a veces en horas. Una audiencia, usted tiene que estar media hora antes, porque al juez se le puede esperar todo lo que él se tarde, pero uno de abogado le pueden declarar abandonada la defensa o reportarlo a la fiscalía si llega tarde. O sea, ustedes tienen que ser muy puntuales. Es más, coordinar sus relojes con la hora oficial, la hora nacional, para estar siempre antes de la audiencia. Porque no se pueden dar el lujo de llegar tarde. Y eso es un consejo muy importante para los que quieren litigar. Pero inclusive los que quieren trabajar en la defensa o en el INASIF o en la Procuraduría de Derechos Humanos, los abogados sí tenemos la obligación de ser muy cumplidos, porque se topa uno con ciertos jueces que a veces dan cierto margen de tolerancia y hay jueces que no dan nada. Entonces, ustedes, profesionales, y teniendo la representación de sus patrocinados, ya sean querellantes o defensores, tienen que velar porque estén antes de la hora en cualquier citación o litigio. Por eso tienen que llevar una agenda, porque si les asignan 2 diligencias juntas, solo que estén con la doble representación o que vayan a perder la suya, pueden cubrir las dos. ¿Ya?
Por eso es que hay muchos abogados que tienen, digamos, compañeros para que los cubran, que es como les decía yo, a una audiencia lo más que pueden ir es 2 abogados, pero un bufete permite que al momento de que una persona no pueda llegar porque tiene 2 audiencias, a veces en el mismo edificio, pues otro lo pueda reemplazar, dejando la salvedad que tiene que poner todos los nombres de los que pueden litigar junto a ellos. Ya hay 118. ¿120? Vamos a empezar a analizar los casos. Por favor, Carolina, léame el caso número 1 del laboratorio. Solo el caso. Permítame, Lic. Caso 1. Alex, un adolescente de la Mara Salvatrucha, ingresa a una tienda ubicada en la quinta calle 353 de la zona 18 de esta ciudad, local que estaba protegido con rejas, y con un cuchillo en mano amenaza a don Wilfrido, propietario del local, que pague la extorsión. Este se dirige a la caja y de la misma extrae un revólver y le disparó a Alex 3 tiros en el tórax y 1 en la pierna, causándole pérdida parcial de un riñón y pérdida parcial del uso de la pierna. Ok. La primera pregunta es la más importante, porque en base a esa van a desarrollar todas las demás. ¿Qué delito o delitos se dan en el presente caso? Extorsión, Lic. ¿Qué más? Amenaza con agravación especial, licenciado. Bueno, partamos que el adolescente no comete delito. Es inimputable. Exacto. El adolescente está fuera del derecho penal. Entonces, lo que haya hecho Alex no es, digamos, competencia de nosotros, porque él está por la Constitución fuera del derecho penal. Ahora, ¿qué pasa con don Wilfrido? Actuó en legítima defensa. Él lastimó a Alex, a un menor de edad, que en todo caso pues no le hizo daño, así que no fue legítima defensa. No Porque le hizo daño. Detrás de las rejas. No le hizo daño. Licenciado, también pudo haber actuado en emoción violenta. Para mí es legítima defensa. Bueno, Disparo de arma en veamos eso. ¿Qué se requiere para que haya legítima defensa? Estar en peligro. No. Veamos según la ley, el artículo 25. 24.
pero leámoslo. ¿Lo puedo leer aquí? ¿Sí? Dice legítima defensa, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres Ahí está. circunstancias. Ujú. No es la legítima defensa porque es un negocio. Y un negocio es para que entre el público. Ahí no entendemos que se esté hablando de una casa, sino que de un comercio, que es la parte de la casa destinada a la venta. ¿Hay agresión ilegítima? ¿Ilegítima? Sí. Hay agresión ilegítima. ¿Hubo provocación por parte del señor Wilfrido? No. No hubo provocación suficiente. Pero para que podamos evaluar si se dio el medio necesario para repelerla o evitarla, la tienda era una tienda abierta al público o tenía que Tenía rejas. rejas. No. La clásica tienda de barrio que tiene rejas. ¿Y por qué le ponen rejas a las tiendas? Para que las personas no puedan ingresar a la tienda y tener... Mucho robo. Exactamente, para evitar, o sea, dar un margen de seguridad. ¿Qué arma llevaba el adolescente? Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Bueno, si el señor pudo llegar a su arma, la pregunta es, si le hubiera enseñado el arma al adolescente, ¿qué es lo más seguro que hubiera pasado? Se hubiera ido, se corriera. Si hubiera disparado al aire, Huye. Igual sale corriendo. Lo mata. Huye. Lo mata. Huye. uy, muy bien. En cambio, a él le disparó al tórax y a la pierna. ¿Cuál era su intención? Matarlo. Herirlo. Herirlo. Matarlo. Matarlo. Si se Matarlo. va a una zona vital, como es el tórax, y tal vez por los nervios de la pierna, pero la intención de él era matarlo. Eso es lo que se llama, tiene un atenuante esa que es la exageración en el uso de las causas de justificación. O sea, ante un ataque que él sufrió, reaccionó, pero reaccionó sin mediar la proporcionalidad entre su respuesta y el ataque que estaba sufriendo. Entonces, ahí, si bien no lo mató, el delito que él cometió fue tentativa de homicidio. Y ahí sí no importa que sea adolescente o sea adulto, él intentó matar a su agresor. Lógicamente tiene varias atenuantes, como el estado emotivo, como el exceso en las causas de justificación, y lógicamente la pena tiene que reflejar esas circunstancias. Pero
va a ser tentativa de homicidio. Porque si yo le disparo a usted reiteradas veces en áreas mortales, no puedo decir que lo quería herir. Máxime, como ustedes mismos están diciendo, porque el otro lo estaba atacando. Pero no se llenan los requisitos para alegar legítima defensa. Entonces, la conducta del adolescente, y ahí dice que es adolescente, y se entiende por ley que adolescente es menor de 18 años, entonces, lógicamente, él no comete delito. No es que no se le vaya a juzgar, pero se le va a juzgar por el procedimiento especial para sanción de adolescente. ¿Ya? Porque por constitución, y aquí nos ceñimos a las leyes, ustedes hicieron el trabajo, pusimos casos de ejemplo y dijimos que los menores de edad están fuera de la ley penal. Ahora, en cuanto al señor, la reacción del señor, pues es una reacción desproporcionada que provocó prácticamente un atentado contra la vida del adolescente. Fíjense que no estamos hablando si eso es justificado o no, sino que estamos hablando de si la justificación se podría encuadrar en una de las causales de justificación que nos da el código. ¿Se acuerdan que hay un hecho y el hecho es una acción o conducta humana que se comete, digamos, voluntariamente, en estado mentalmente sano, que no es por fuerza mayor, que no es por acto reflejo, porque si no, no había acción, entonces tampoco habría delito, y que es típicamente sancionable. Y aquí vemos nosotros que hay un tipo penal que se encuadra, pero tenemos que ver, ¿es justificable o no es justificable? Para que sea justificable, tiene que darse una de las causas de justificación que nuestro propio código estipula. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda pregunta, Carolina? Licenciado, perdone, la tentativa de homicidio, el fundamento legal, ¿en qué Es el artículo lo 14, ya lo habíamos dicho. Ah, ya, perdone. Es el 14 y el 123. Gracias, muy amable. El segundo inciso. La segunda pregunta. ¿Quién Sí. o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? En este caso, como el único que cometió delito es don Wilfrido, él es penalmente responsable como autor material. Artículos 35 para quien es penalmente responsable y 36, inciso primero, porque él es el autor directo de el atentado contra Alex.
Si hubiera sido un hecho que involucra autor intelectual y autor material, el material aplicamos el 35, inciso 1, y el intelectual, perdón, el material 36, inciso 1, y el intelectual 36, inciso 2. Juber Alfaro. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Si Alex hubiera sido mayor de edad, ¿cambia totalmente el parámetro con lo que vamos a medir o sería básicamente lo Claro, mismo? claro, porque ahí habían otros delitos, pero como no hemos visto la extorsión, no se los podría preguntar yo, por eso lo puse menor de edad. E inclusive les hice la salvedad de que era producto de una extorsión. ¿Ya? Ok, muchas gracias. O sea, la información del caso, lógicamente, tiene que referirse a los delitos que hemos visto. Porque si no hemos visto esos delitos, tampoco puedo venir yo y preguntárselos. ¿Ya? Ahorita estamos en los delitos contra la vida nada más. Licenciado, buenas noches, buenas tardes. Solo tengo una duda, disculpe. Usted acaba de mencionar que dice que en quienes fueron los que participaron, mencionó el artículo 36, ¿verdad? 36, dice 35, que es el que dice dónde están los partícipes. Ajá. Y el 36, como la acción que hizo el señor, fue que él fue el que disparó. Entonces es un autor material o directo, que es el que realiza los actos propios del delito. Perfecto. Gracias, licenciado. Siguiente pregunta, por favor, doña Carolina. Ahorita voy, Lic. Tercera sería, ¿existe concurso de delitos en el presente caso? De ser afirmativo, indique cuál y por qué. O sea, ¿cuántos delitos se cometieron ahí? Uno. Y si es un solo delito, puede haber concurso. Porque para que haya concurso tienen que ser 2 o más delitos. Si los delitos son independientes y autónomos, estamos hablando de concurso real. Y si los delitos, como dice el 70, son necesarios para cometer el otro o un solo delito provoca varios, una sola acción provoca varios delitos, estaríamos en el concurso ideal. O sea que en este caso estamos en el concurso real. Digamos, aquí no habría concurso porque solo es un delito. Para que haya concurso tiene que haber 2 o más delitos cometidos por la misma persona. ¿Ya? O sea que aquí no hay concurso. Cuando en una pregunta, digamos como en esta, no hay concurso, ustedes ponen no existe concurso. ¿Y cuál es el fundamento que van a poner? Aquí caben 2 posibilidades.
o que pongan ustedes fundamento legal, artículo 1, que es el principio de legalidad, o que pongan el artículo 69 y el 70, porque esos son los únicos dos concursos que hay. O sea, o el artículo 1, que para mí es una respuesta muy acertada, o el artículo 69 y 70, que sería otra respuesta también que estaría bien. Y me ponen el por qué. No hay concurso porque solo se cometió un delito. Pues mire, generalmente no es que yo la suba, me preguntan si yo subo mis clases, pero generalmente los presidentes o algún compañero las graba y posteriormente las sube. Entonces, pues ahí sí, como yo no puedo estar controlando quién las graba y quién no, y ahí van apareciendo en Facebook o en, digamos, Instagram o en todas las plataformas que hay. Siguiente pregunta, Carolina. Sí, Rick. Nos tocaría el número 4. ¿Cuál es el tiempo de prescripción de la responsabilidad penal para él o los delitos cometidos? Aquí tenemos que hacer una serie de operaciones matemáticas. Pongamos que el paciente no muere, porque ahí no dice que muere. Entonces es tentativa de delito, tentativa de homicidio simple. ¿Qué pena le corresponde al homicidio simple? La pena máxima. Ahí lo tienen en su 123. De 15 a 40 15 a años. 40 años. 15 a 40 años. Pero como al autor de tentativa, como ustedes vieron en Derecho Penal 1, se le rebaja una tercera parte de los límites penales. ¿Cuánto sería la tercera parte? Si el delito es de 15 a 40, entonces la tercera parte de 15, ¿cuánto es? 5 años. 5 años. 5. Van 5 años, entonces nos quedaría en 10 años. ¿Sí? O sea, como se le rebaja, no es que quede así. Hay que hacer la resta. Si la pena mínima es de 15 y se le quitan 5, ¿cuánto queda? 10. Ahora, 40 no tiene tercera porque no es número par, y el par por regla general no tiene tercera exacta. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Agarramos 39 años y los otros 12 que forman el año los dividimos. Entonces decimos, tercera de 39, ¿cuánto es? 13. 13. A 39 le quitamos 13, ¿cuánto nos queda? 26. 26 años.
Ok. Y con los otros años, ¿cuánto es la tercera parte de 12? 4. 4. Ahora a 12 le quitamos 4. 8. Entonces serían 26 años, 8 meses. Pero como la regla nos dice que la prescripción, cuando es de pena de prisión, artículo 107, no puede pasar de 20 años ni ser menor a 3, ¿en cuánto quedaría la prescripción para este delito? En 20 lo dejaría 20 yo. años. 20 años. ¿Sí? Léame la 5, por favor. ¿Qué alegaría usted en defensa de don Wilfrido? El fundamento legal. El fundamento legal es el 107. El fundamento legal de la prescripción de la pena es el artículo 107. Ok. La última, Perdón, licenciado, artículo, ¿qué dijo ahorita? 107. Gracias. La última, La última es, ¿qué alegaría usted en defensa de don Wilfrido? ¿qué alegarían ustedes? Circunstancias atenuantes. ¿Y cuáles son esas circunstancias atenuantes? Pues podríamos alegar el exceso en las causas de justificación, podríamos alegar un estado emotivo, y cada atenuante que aleguemos, pues nos va a ir descendiendo la pena. Además de que no hay que olvidar que él actuó en la creencia de que estaba actuando en legítima defensa. O sea, eso, aunque se excedió, le ayuda a disminuir su responsabilidad penal. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes tienen que saber los agravantes y los atenuantes. A ver, don Uber Alfaro. Licenciado, solo una consulta. Fíjese que yo iba bien hasta que nos dijo que eran 20. ¿Por qué de 26 y 8 meses pasamos a 20? Disculpe. No, es que, ¿cuál es la pena máxima del homicidio simple? La pena es de 15 a 40 años. ¿Sí? Ajá. Bien. Entonces, le vamos a reducir una tercera parte a la mínima. ¿Cuánto es la tercera parte de 15? 5. Entonces, a 15 le quita 5, quedan 10. Ajá. La pena de 40 años no tiene tercera exacta. O sea, no tiene tercera parte exacta. Pero como no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de medidas de tiempo, para simplificar una medida de tiempo, quinto primaria, dividimos la unidad. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Okay. Y nos quedan 39. 39 años, 12 meses. Tercera de 39. 13. Ok. Tercera de 12. 4. Entonces, a 34 años le quitamos 3. Y nos quedan 39 menos 13. 21.
26. 26, ¿va? Y a los 12 le quitamos 4. 8. Entonces la pena va a quedar en 10 años y 26 años, 8 meses. Pero como eso supera lo que dice la prescripción en el segundo inciso, la vamos a dejar en 20. Ajá. Eso era lo que no le había entendido, porque cuando íbamos por 26 Y ya cuando meses, tenemos la pena a establecer, aplicamos la regla del 107, que nos dice que la pena de muerte a los 25 años, cuando es pena de prisión, el máximo de la pena, dice aumentar en una tercera parte sin que pueda pasar de 20. Entonces, como ya esta pena sola ya tiene 26, ya no hacemos otra operación, sino que ponemos 20, porque si pasa de 20, se queda en 20. ¿Ya? ok, ya entendí, licenciado, muchas gracias. Vale. ¿Cuál era la última? Carolina. La última es, ¿qué alegaría usted en defensa de don Wilfrido? Sí, ya lo dijimos, ¿verdad? Solo faltó el fundamento legal. Léase en el 26, exceso en las causas de justificación. Ahorita voy. ¿26? Sí, 26. Exceso de las causas de justificación. Okay. Segundo, el exceso de los límites establecidos en las causas de justificación. Ok, ese es un atenuante. También podríamos alegar estado emotivo, que también está ahí en el 26. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación. Ahí está. Para mí esas dos son las que al menos yo alegaría con tal de disminuirle la pena, que es lo que podría alegar un abogado defensor. Licenciado, buenas noches nuevamente, compañeros. El licenciado defensor en este caso puede impugnar la pena. ¿Qué pena? La que le están poniendo yo soy defensor de don Wilfrido. Sí, pero es que usted no sabe, ahorita está nada más en la parte de la tipificación. No ha sido condenado. Un juez le podría poner, si la pena son 10 años, le podría dejar en 10 años, por el tipo de circunstancias que son. Ya, pero esto, digamos, ya es en el procesal penal. No, me estoy anticipando, gracias. Ahorita estamos viendo en el penal. Muy bien, muy bien. Don Jorge Eduardo. ¿Por qué no se aplicaría el estado en homicidio en estado de emoción violenta? Licenciado, disculpe, ¿también podríamos poner provocación o amenaza? ¿Ah? También se podría poner en provocación o amenaza en las circunstancias atenuantes. Podría ser, pero yo creo que no cuadra si usted está alegando estado emotivo, así está alegando provocación. El juzgado le va a aceptar una, pero no las dos. Porque son, digamos, si usted está emocionalmente alterado, no es que esté reaccionando a una ofensa. Ya. Gracias, licenciado. Sí, o sea, eso lo debieron haber visto en
¿cómo se llama? En Penal 1. Yo les aconsejo que lean, hay un autor guatemalteco que escribió sobre las atenuantes y las agravantes, que se llama, Arturo Hurtado del Pozo. Don Jorge Eduardo. Licenciado, perdón, es que no prendía el micrófono. ¿Cuál es el fundamento legal? Es que no lo escuché, perdone. El último. ¿De qué parte? De la pregunta 5. Las circunstancias atenuantes las buscan ustedes en el artículo 26. 26. E inclusive en el 26 nos dice que podemos alegar otra circunstancia que no esté contenida en el código por el principio de taxatividad ad bonam partem. O sea, que en derecho penal todo lo que favorezca al reo se puede alegar. En cambio, si son agravantes, solo se pueden poner las que están en el código, artículo 27. Y en ambos casos también se puede hablar de las circunstancias mixtas que están en el 31. ¿Verdad? Okay, vamos a leer ahora. Licenciado, perdone. Vamos a Disculpe. Sergio. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Sí. Un gusto saludarle. Fíjese, licenciado, que a mí me quedó una duda, pero justamente donde dice, ¿qué haría usted en defensa de don Wilfrido? Primero que nada, ahí respondía, actuó por legítima defensa, ¿verdad? Pero en el fundamento legal escuché que dijo artículo 26, ¿verdad? Circunstancias atenuantes. De esas circunstancias atenuantes, ¿se puede poner 2 en este caso? Sí, si usted considera. O las que yo considere. Ok. Es que ahí me había... Inclusive les decía que se pueden poner otras que no estén en el código. Ok. Porque el derecho penal sí da esa amplitud para defender. ¿Ya? Ok, y gracias. siempre fundamentada, o si no está fundamentada porque no está en el código, razonándola con el derecho en general. Ok, licenciado, y ustedes, disculpe que le interrumpa, ¿y usted cuáles tomaría personalmente, licenciado? ¿Cuáles había dicho que tomaría usted para poder ir tomando también esa experiencia, verdad? Estado de emoción violenta y exceso en las causas de justificación. Ok, correcto, muchas gracias. Don Carlos David. Disculpe, licenciado, buenas noches. Solo para entenderle mejor, a la hora de que yo quisiera hacer una defensa, sí, para rebajar la pena, entonces siempre me voy al artículo 26 en la responsabilidad de los atenuantes. ¿Al 26 o al 31? O al 31, perfecto. Gracias, licenciado. Si quiere para grabarla, también es el 27 y el 31, porque esas mixtas pueden ser atenuantes o agravantes según el caso. Gracias, licenciado. Ok. Vamos a ver entonces el segundo caso. Sígamelo leyendo, doña Carolina. Ahorita voy. Caso 2. Axel Porras Barrios es detenido el día de hoy por agentes de la Policía Nacional Civil y conducido a su despacho en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Guatemala, a quien se le imputa que en el mes de enero del 2008 dio muerte a su esposa Julia Sicabiza Tánchez
a quien le propinó 4 puñaladas, una en la garganta, otra en el tórax a la altura del corazón y 2 más en el vientre bajo, habiendo posteriormente envuelto el cuerpo en una alfombra con la ayuda de su señora madre Lisette Barrios de Porras, y junto con ella se dirigen hacia el barranco de las Bugambilias, en donde lanzan en el cadáver, cuyos restos son encontrados por las autoridades 8 meses después. Pregunta 1. ¿Qué delito o delitos se cometieron en el presente caso? Ok. ¿Qué delito se cometió ahí? Femicidio y cómplice. Parricidio. Se cometieron 2 delitos: parricidio, que es el artículo 131 del Código Penal, y el delito de femicidio, artículo 6 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia. No, contra o la es mujer. o es otro. Ok, como decía que delitos, ¿qué delitos se cometieron? Pensé que podríamos poner dos delitos en la pregunta, No, licenciado. Puede poner 2 delitos cuando hayan 2 delitos, pero aquí solo hay uno. Ah, muy bien. Que entonces es yo lo dejaría como parricidio, ¿no? No, parricidio no. Femicidio. Es femicidio porque es el varón que mata a su mujer. Entonces ahí encuadra cabal en los delitos de femicidio. Muchas gracias. ¿Ya? Por eso les decía yo que cuando el femicidio se probó, dejó vacíos varios delitos. Porque, digamos, el caso de un esposo que mata a la esposa anteriormente era parricidio. Pero como ahora la ley especial habla de el hombre que diere muerte a su mujer, entonces se convierte en femicidio. Don David, tú. Perdón, Eli, si yo soy el abogado defensor, si yo fuera el abogado defensor de este cliente, ¿verdad? Sí podría alegar parricidio, con tal de que le rebajen la pena. No, porque la pena es casi que la misma. Ah, gracias. Y además, no se lo iban a topar, porque la ley es clara en que si un hombre le da muerte a su mujer por los elementos del tipo, estamos hablando de femicidio. Don Carlos David. O sea que a la hora de que independientemente el delito que se cometa media vez asesinó, lo que hay que buscar es una rebaja, porque un perdón no se le va a poder dar, ¿verdad? No es eso. Lo que pasa es que usted no puede buscar el delito, lo tiene que encuadrar en los elementos que dice la ley. Y buscarle lo más... Ya después, ¿qué salida le va a dar? Eso ya son otras cuestiones de tipo procesal. Ah, ok. Gracias, licenciado. ¿Ya? Ahora me hablaban ahí, ¿qué rol tiene la madre en este caso? Cómplice. Fue cómplice, licenciado. Okay. Pero, ¿te acuerdan que la Constitución dice que las madres no tienen la obligación de acusar al hijo? Y que yo les conté también en una clase que hay relaciones que se protegen tanto que, digamos, si la persona es su hijo, inclusive puede ayudar a encubrir el delito, a desaparecer el delito, porque una madre nunca va a atentar contra el hijo. De hecho, a ella, a lo sumo, se le podría acusar no por cómplice, porque él la llama después, sino que sería encubrimiento.
Pero nuestro código también nos dice que cuando se trata de los padres y los parientes dentro de los grados de ley, no están obligados, si se trata de padres e hijos, si el 16 de la Constitución, no cometen delito. Y eso lo platicábamos cuando hablamos precisamente de la ley de femicidio y del caso Secarita, que estaba acusado por eso, y la madre, que era una abogada, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la estaban acusando de obstrucción de la justicia. Lógicamente, ella no puede ser, digamos, procesada por obstrucción de la justicia porque no es una organización criminal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ella lo más que podría ser acusada es por encubrimiento, pero hay una excusa absolutoria. Hemos visto las excusas absolutorias y estábamos hablando de los casos que son verdaderos delitos sin pena, como hablamos del aborto terapéutico y hablamos del digamos del aborto procurado y la tentativa y el aborto culposo en el caso de las mujeres. Don Jorge Eduardo. En este caso también, bueno, no es el mismo escenario, pero, por ejemplo, un funcionario público que es madre, aboga por su hijo ante las autoridades. Bueno, pero es que abogar es una cosa. Ahora, intentar usar tráfico de influencias es otra. Ah, ok, ya me queda claro. Licenciado, Bueno. entonces en este caso el único penalmente responsable es el hijo, quien le dio muerte a su pareja. Ah, ya, Sí. gracias. ¿Y qué delito cometió? Femicidio. Femicidio, artículo 6 de la ley contra el femicidio y otras Pero formas tiene de que violencia. poner que inciso. Ah, ya. Acuérdense que en esos delitos donde hay varios incisos, hay que poner 6 y el inciso que le toca. Cuando es por el parentesco, creo que es el 1 o el 2. En el inciso B dice mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Sí, ahí ese sería. Entonces sería artículo 6, femicidio, inciso B. Así sería la respuesta. Ah, ya, gracias. Perdón. Perdón, yo pensaría, Lick, que sería el 2 porque dice que es mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad o compañerismo o relación laboral. Por eso, haber tenido, o sea, estar viviendo con ella o haber vivido con ella, son dos cosas distintas. Licenciado, disculpe, ahí en fundamento legal entonces ponemos primero artículo 6 del femicidio, inciso B, y luego artículo 16, Constitución Política de la República de Guatemala, que es el que haría, ¿no? No, porque la madre no comete delito. Ok, perfecto. Gracias. María Guadalupe ya bajó su mano. David también. No, licenciado, tengo una consulta. Sí.
Fíjense que, bueno, más bien es una duda. Estaba viendo que la ley de femicidio fue promulgada en mayo de 2008 y está viendo que el delito lo plantean también en enero del 2008. En este caso, ¿cómo podría yo aplicar la ley de femicidio si en ese entonces todavía no estaba vigente? Eso me confunde un poquito. Muy buena pregunta. Lógicamente, si no estaba vigente en el tiempo que se dio el hecho, esa ley no puede ser aplicada, sino que tiene que ser aplicada la anterior. Entonces, en este caso, ¿siempre sería aplicada la ley contra el femicidio? ¿O ya sería... sería parricidio, sí. Parricidio. Ah, ok. Sería parricidio, ¿verdad? Gracias, licenciado. Pero es en este caso, a partir de la fecha que fue aplicada femicidio, todos los casos son femicidio. La relación hombre y mujer cuenta mucho para las lesiones y cuenta mucho para los femicidios o tentativas de femicidio. Sí, en este caso, si digamos este delito se hubiera planteado en año diferente, entonces ahí sí le aplicamos la ley de femicidio, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno, está bien, muchas gracias, licenciado. Licenciado, disculpe, compañeros, a mí me inquieta una duda ahí. Ahí nos dicen los motivos valga la redundancia, que lo motivaron al actor de hacer esa cuestión, ¿verdad? No, pero con solo el hecho de que sea un esposo dando muerte a la esposa, se entiende que es femicidio. ¿Verdad? Bueno, para ser un defensor tenía que indagar todas esas cuestiones, ¿va? Porque no creo que solo por así, ¿va? Me imagino yo, solo la dejo en el... Sí, no, es que claro, el caso aquí está ya muy, muy concreto, pero en la investigación podría salir otras cuestiones que podrían variarlo, pero difícilmente creo yo que se escaparía el tipo de femicidio. Jocelyn. Gracias, Lick. Sí, gracias. Fíjese que yo estaba, igual cuando estaba resolviéndolo, confundida entre si era parricidio o femicidio. Me quedé al final con femicidio porque ahí dice que el cadáver fue encontrado 8 meses después. Entonces, no sé si elegí bien. Miren, en los delitos contra la vida es donde se puede calcular más o menos en qué época fue. Y la ley nos dice que el delito se consuma cuando el efecto se produce. O sea, si usted muere hoy, no importa que lo encuentren en 10 meses, el delito fue cometido hoy. ¿Ya? O sea, el delito sí se puede, con cierto margen, señalar cuándo se cometió. Y esa es la fecha que manda. Gracias, Lick. Siguiente pregunta. Licenciado, perdón, entonces para concluir, en este caso, por la fecha en que se dio el homicidio, entonces quedaría en el fundamento legal parricidio, artículo 131 del Código Penal. Sí, disculpen, la fecha sí no la cambié yo. Es de un caso precisamente para probar si los alumnos al menos sabían en qué fecha había entrado. Pero sí, para efectos de aquí, pongamos el mes pasado. Ya. Entonces lo dejamos con femicidio, entonces. Sí. Muy bien. Pero también le sirve porque de todos, solo la compañerita se metió a ver en qué fecha había entrado. Y eso es algo que ustedes tienen que saber.
en qué fecha entró una ley, porque no tiene efecto retroactivo, salvo que beneficie al procesado. Entonces, una ley que le endurezca la pena, que le limite los beneficios, esa ley no tiene efecto retroactivo. Y hay delitos, por ejemplo, que se pueden plantear que inclusive ni siquiera estaban vigentes, pero es porque son delitos permanentes. O sea, la desaparición forzada que vamos a ver en los siguientes días. Antes solo había secuestro, pero si a una persona la secuestraban y después se determinaba que era por motivos políticos, y en el 90 entró la norma, esa norma permanece en el tiempo hasta que la persona sea recuperada o se encuentre muerto. Entonces, ahí sí ya se va a poder tipificar desaparición forzada. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Terminemos la siguiente pregunta es quién es porque esas preguntas son casi que de la mano. ¿Qué delito se cometió y quién es el que lo comete? Aquí sería el señor apellido Sicavisa y sigue siendo responsable y autor directo o inmediato. Licenciado, la otra pregunta es ¿a qué etapa del iter crimis llegaron él o los delitos cometidos? Consumado. Artículo 13. ¿Por qué es consumado? Porque ella falleció. ¿Y cuándo se consuma el homicidio? Cuando la persona muere, deja de existir. Perdone, ¿qué artículo dijo? 13. 13. Ah, gracias. Doña Carolina. Pregunta 4. Si a usted, en su calidad de abogado penalista, le consultaran, ¿cuál sería la pena máxima que podrían recibir él o los sujetos responsables en el presente ilícito? Responda individualizando la que le corresponde a cada uno según el nombre. Como en este caso ya resolvimos que la mamá no había cometido ningún delito, porque ella respondería por encubrimiento. ¿Cuál es la pena máxima en un femicidio? 50 años. 50 años, entonces ponen 50 años y el fundamento legal es el mismo artículo 6, inciso E. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo de delito de acuerdo al resultado típico en él o los delitos cometidos? Hablamos en la clase que de acuerdo al resultado típico hay delitos de resultado, delitos de peligro que se dividen en peligro en abstracto y en peligro en concreto, y los delitos de simple participación, como el allanamiento de morada, dijimos, como las asociaciones irregulares o las asociaciones delictivas. Entonces, dentro de estos delitos, el femicidio es siempre un delito de resultado, por lo que también puede tener tentativa. O sea, de respuesta es un delito de resultado porque produce un cambio en el mundo exterior.
Antes estaba viva, después está muerta. ¿Ya? ¿Y el fundamento legal, disculpe, licenciado? Es el mismo tipo penal. O sea, los tipos penales ya traen cuál es el resultado típico y en base a eso se clasifica. No es que haya uno, digamos, un artículo independiente. Cada tipo penal trae sus elementos. Y o sea que siempre sería el artículo 6, inciso E. B. Sí. Digamos, ¿cuál es la pena máxima? El mismo artículo. ¿Qué delito se comete? El mismo artículo. ¿Cuál es el elemento objetivo? El mismo artículo. ¿Cuál es el elemento del núcleo subjetivo? El mismo artículo. Porque estamos hablando de los elementos del tipo penal. Don Sergio Andrés. Sí, licenciado, disculpe que lo moleste tanto. Solo para recapitular. En fundamento legal dice que nuevamente ponemos artículo 6, inciso B, que ese es el artículo del cual nos estamos basando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y donde dijo que habían los resultados típicos, ahí sí me perdí un poco, licenciado, eso de que uno le va poniendo, depende al delito, ¿verdad? Eso no lo invento yo, sino que lo dice la ley. Okay. La ley nos habla de cómo se clasifican los delitos por su resultado típico. Y tiene, en Guatemala al menos, hay 3 clasificaciones. Los de resultado, que hay un cambio en el mundo exterior provocado por la acción delictiva. El de peligro, donde no se requiere un cambio del mundo exterior, pero sí se requiere que la persona haya puesto en peligro ese bien jurídico, y puede ser peligro en concreto o peligro en abstracto, y el de simple actividad, que es cuando no se requiere un cambio, sino solo que la persona incurra en la acción delictiva descrita. ¿Ya? ¿Sí, don Juan? Muchas gracias. Disculpe, ¿me podría repetir la 3 y la 4? Fuese tan fino. Licenciado, disculpe, entonces, para recapitular nuevamente ahí, entonces ahí sería el resultado típico de resultado, sería, ¿verdad? Sí, él es de todos los, ese es el que donde tenemos. hay un cambio en el mundo exterior, son de resultado. Oh, perfecto, gracias. Bueno, entonces, don Juan, y por hay favor, la última, ajá, que es según el tipo penal. uh-huh. Eso ahí, les decía yo, hay 3 clases de delitos. Los de resultado, que son la gran mayoría. Gracias. Los de peligro, que son los menores. Uh-huh. Y los de simple participación, que esos son muy escasos. Gracias. Uh-huh. ¿Y la 4, disculpe? Por eso, esa es la... Y la otra es la 5. Va. Gracias, Lick. Se le agradece. Vale. Yo les recomiendo, señores, que lean su código, porque donde yo los veo bastante deficientes es en su derecho penal 1.
Y penal 1 es la base de penal 2. Si vamos a hacer preguntas y no saben de lo que les estamos hablando, eso va a ser una lloradera de sangre, pero al menos la que ya les expliqué, voy a intentar ponerles estas preguntas, tal vez cambiará una o dos, ¿verdad? Y yo entiendo que yo me procuro dar conforme al programa. Y si alguno tiene dudas, puede ver su programa de Penal 1 y van a ver que ahí está todo lo que yo les estoy hablando. Porque son 4 grandes teorías las que se miran. Fundamentos de derecho penal, teoría general del delito, teoría general de la pena, lo que se mira en derecho penal 1. Y ahí cuando yo les digo que hay que subir o que hay que bajar y cómo se sube y cómo se baja, eso está del artículo 45 en adelante, que es la teoría de la pena. El examen se responde, les voy a dar 2 horas. Debiera de ser menos, pero yo a ustedes les voy a dar 2 horas. Pero por favor, lo que sí les encargo es que no estén chateando, que no estén consultando. No hay cosa peor que perder con la cabeza de otro. Mejor, si ustedes van a perder o van a ganar, háganlo con los que ustedes saben. Y no con lo que dijo el otro, que ustedes no tienen en ese momentito ni cómo comprobarlo. ¿Sí? Doña Heter Beatriz. Gracias, licenciado. Solo quiero confirmar entonces, para el examen tenemos que estudiar los temas del aborto, el homicidio y los derechos a la vida, ¿verdad? No, o sea, tenemos que estudiar los delitos contra la vida consumada y la expectativa de vida. No, ni se imaginen, ni sueñen que cualquiera de estos casos les va a venir, porque entonces no sería laboratorio, sino que sería un adelanto de examen. Y conmigo no se da eso. Gracias. Carlos David. Disculpe, licenciado, esta pregunta que tal vez sea un poquito tonta. ¿El lunes sí vamos a tener clases con usted? No, porque creo que el martes tienen examen, ¿verdad? Exacto. Entonces no. Ah, perfecto. Gracias. Y el miércoles, ya, mejor estudian bastante y pues el 24. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe la pregunta, ¿en su examen solo van a venir casos o Solo también casos. solo casos? Sí, porque a mí no me interesa que ustedes me respondan de memoria, porque la memoria se olvida. Me interesa más que ustedes apliquen el conocimiento al caso concreto. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Y la otra vez usted nos dijo que de repente hacía algún espacio para después de los exámenes darnos un curso express de Penal 1, porque sí estamos bastante pues deficientes y
Entonces, como que no asimilamos bien lo de ahorita porque traemos mucha deficiencia en lo primero. Entonces, Sí, pero sí. ya no me dijeron ustedes, ya no. Bien, licenciado, estamos interesados. Solo es que usted nos diga cuándo y a qué horas y ahí nos... Así es, licenciado. Comparto lo de Nínive. Sí, licenciado. Pues Así es, sí, Lic. queremos el Hablen curso. con tu presidente Por favor. para que nos pongamos muy bien, de gracias, acuerdo. licenciado. Nos vamos Vaya, a poner Lic. de acuerdo con el compañero representante. Vale. Esmeralda, Buenas noches, Vic. No sé si ¿Sí? me escuchan. ¿cómo? No sé si me escuchan. Ah, bien. Disculpe, Vic, con una pregunta. Sí, más o menos. Usted nos había dicho que en la Constitución estaba lo de la madre, ¿verdad? En el artículo 16, en ese mal. Pero el Código Penal, ¿hay algún otro fundamento o solo en la Constitución? Sí, en la Constitución está lo principal. Pero yo les mencioné cuando hablamos de las excusas absolutorias lo del delito de encubrimiento. Si quieren, búsquenlo en el Código Penal. Se llama busquen encubrimiento real. Y van a ver al final, son como 3 artículos. En el tercero dice que están, no son sujetos de responsabilidad penal los parientes que actúen, digamos en este caso la madre en favor del hijo o el hijo en favor del padre, porque el Estado entiende que esas relaciones son tan fuertes que salvo que sea un delito contra ellos, él puede no denunciarlo, él puede no ser prueba, él puede inclusive ayudarlo a ir o ocultar la evidencia que ni así comete delito. ¿Ya? Muchas gracias, Vic. Le voy a decir cuál es. Lo tengan y lo miren. Perdón, licenciado, una pregunta. Usted no tiene el libro de Derecho Penal 1. Bien. Véanse el 476 del Código Penal. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Disculpe. 476. Léala, por favor, Esmeralda. Ahorita voy, Vic. Está en el chat, Esmeralda. Gracias, lo estaba buscando. Extinción de la pena. Están exentos de pena quienes hubieran cometido delitos de encubrimiento en favor de pariente o dentro de los grados de ley. Cónyuge, concubinario o persona unida de hecho, salvo se haya aprovechado o ayudado o aprovechándose de los efectos del delito. Ahí está lo que les decía de la exención de la pena. Esa es una excusa absolutoria porque el Estado considera que es más importante ese vínculo familiar que la persecución del delito, siempre que esta persona no se haya beneficiado del delito en sí. Aquí la madre llegó y lo que hizo fue ayudar a su hijo a tirar el cadáver. Entonces no hay beneficio, está exenta de responsabilidad penal. Y Juan Loyo. A la orden, Lic, gracias por el tiempo, disculpe tanta molestia. Que solo quería corroborar
de lo que la vez pasada usted dijo que me estudiáramos del 1 al 40. ¿Estoy bien o estoy mal? Del Código Penal. Del artículo 1 al 40, al 140. Que vimos, el último del artículo del aborto. Sí. Gracias, Lick. Ahí estamos. Pero sobre todo la doctrina. Claro que sí. Y gracias por sus consejos, porque sí, hay que darle ganas a esto. Hay que darle como que fuera pollo campero, dijo usted, ¿va? Sí, lo que pasa es que, miren, ustedes cuando salen de la calle, nadie le va a estar haciendo preguntas de qué dice esta teoría, qué no dice esta teoría. A ustedes les van a plantear casos prácticos. Y ustedes tienen que saber qué preguntas hacer, qué pruebas acompañar para poder actuar en defensa de la persona. O sea, gracias, Lick. Gracias. Y vamos a estar necesario, ¿no? Entonces, estudiar bastante y nos vemos el día jueves. Perfecto, licenciado. Muchas gracias, Lick. Grandemente hoy, se cuida. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche a todos. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Feliz noche. licenciado. Pase una buena noche. Feliz noche, compañeros.